Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ustedes estarán de acuerdo quizá conmigo que la calumnia está de moda. Lo peor es cuando los mismos periódicos dicen calumnias como si fueran verdad. Creo que la noción de llamar a la prensa el cuarto poder nació a raíz de un evento famoso en Francia en el siglo XIX, con una publicación que hizo el escritor Emilio Zola, que se llamaba Yo Acuso. Lo publicó un día de enero del año 1892, 3, no me acuerdo. Un periódico que se llamaba Le Figaro, no, La Aurora se llamaba el periódico, y causó un revuelo por unos detalles que voy a mencionar un poquito más adelante. Hoy hasta hay una ley contra la calumnia. Si usted acusa a una persona de algo que usted no puede probar, esa persona puede hacer una contrademanda por difamación, ofensas al honor, dice la gente. Y uno diría que la calumnia es un pecadillo que no tenemos. Pero la impresión que uno tiene es que cuando el clima de mentira se vuelve parte del contexto, lo falso parece verdad. Las falsedades se aceptan como la verdad. Y no se necesita ser gran crítico de los periódicos para darse cuenta que aquello que algunos decían hace algunos años, miente, 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 que de tanto mentir, las mentiras se hace verdad. Y así es. Y los grupos humanos, las sociedades, somos buenos para eso. Yo podría lanzar así casi como con cuidadito, una actitud un poco política, decir que tal hermana tiene tal defecto sin que a mí me conste. Y dicho desde este púlpito, hay más de 100 personas que lo oyen. Yo no se los he demostrado, no se los puedo comprobar, pero por estar hablando yo desde este púlpito creen que es verdad. Y se van a ir con la idea que lo que dije es verdad, aunque sea una mentira. Entonces se dan cuenta cómo el ambiente mentiroso puede constituir la realidad. Y quizás solo se necesita un espíritu un poquito más crítico, alguien que no reacciona de buenas a primeras, sino que, bien, un momentito, ¿qué me están diciendo? Y yo pienso que los oyentes del Evangelio en las iglesias debieran tener actitud crítica.
Porque tengo la impresión que, si bien es cierto, las iglesias crecen, se hacen grandes, pero se vuelven de masas acríticas, gente que no cuestiona lo que se le dice. A mí me encantaría que usted ponga en duda lo que yo digo, pero para que lo razone. Como 2 veces en 14 años, más de alguno me ha dicho a mí: oiga, pero eso que usted dijo, hay cosas duras de la palabra que uno tiene que, se queda asombrado. Y hay que digerirlas, hay que pensarlas. Porque las calumnias se basan en precisamente creerlo todo. Hasta yo llamaría a la gente es crédula. Y pueden tragar herejías y pueden tragar hasta cosas contrarias a lo que el espíritu de la palabra dice. El temor es que la calumnia, de tanto repetirla, se vuelve verdad y va tomando cara de verdad. Cuando una calumnia es aceptada y creída, a lo que lleva es a la destrucción, hace daño. Cualquier diccionario que ustedes consulten y busquen la palabra calumnia, les va a decir que calumnia es una acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o perjudicarle. Una acusación falsa con la intención de causar daño. Y si a eso usted le agrega dolo, la vileza se vuelve doble, porque lo que entonces se manifiesta es un desprecio por la verdad. Es decir, se miente haciendo un desprecio a la verdad. Y hay periódicos con sus primeras planas aquí. Yo dejé de comprar los periódicos hace tiempo, porque ahora internet le informa a usted mejor. Pero fui fanático del Diario de Hoy por mi papá y de la prensa gráfica por mi mamá. Entonces yo, cuando ya tenía centavitos, compraba los 2 diarios, ¿verdad? A veces, si ha fijado usted que los 2 diarios igualitos. Sé que hay hermanos aquí que trabajan en los periódicos y no estoy diciendo que es malo trabajar ahí. Son lugares donde dan empleo y está bien, ¿verdad? No, lo que estoy diciendo es que uno debería leer las cosas con espíritu crítico, incluso la Biblia, y no tragarse. Perdónenme, si ustedes gastan la semana oyendo sermones por radio o por televisión, perdónenme. Pero si usted cree que esos sermones están hechos pensados en sus propios problemas, se equivocan. Están hechos para ser consumidos así en general. Hasta la predicación se vuelve casi como un artículo de venta para que lo consuma la gente. Tenemos bastante trabajo personal en el sentido de tratar de, al estudiar la Biblia, también pensar en la congregación a la cual le hablamos. Y pensando en ustedes, Dios nos libre de quererlos engañar. Y por eso ustedes tienen la voz. Cuando algo que ustedes no entienden o no creen, díganselo a la persona: lo que está diciendo no me parece. Quizá yo después de ver, oyendo sus palabras, bueno, también él tenía algo de razón. Porque suceden así las cosas, ¿verdad? Bien, entonces, la injuria es hermana de la calumnia. Y hace lo mismo, sabiendo que la verdad es otra. Yo digo cosas, pero sé que la realidad, la verdad es otra, pero la digo, pura calumnia y injuria. Una hija de la calumnia es la desconfianza. Los amigos de la juventud decían, ¿verdad?, el que se quema con sopa, hasta la cuajada sopla. Es decir, cuando uno desconfía, ¿verdad? En México me cae en gracia que la gente, cuando quiere esparcir un rumor, ¿verdad?, en las vecindades, que son lo que llamamos mesones nosotros, siempre hay una comadre que le dice a la otra: usted no está para saberlo, ni yo para decirlo, pero fíjese que la vecina del número 4, Aquí
somos más parcos. Aquí la gente le dice a uno, usted no me lo está preguntando, pero, y va, ¿verdad? La canción de Mejía Godoy que se llama La Tula Cuecho. Que larga es la lengua de la tula cuecho, que cuando la saca, la estira y la larga hasta el pecho. Y empieza la retajila, dice ahí, diciendo, no es, óiganla, se van a divertir. Volviendo al caso del Yo Acuso, quizás hoy parecería una cosa de todos los días, por lo que vemos, ¿verdad? Por lo que oímos y por lo que sabemos. Hoy nadie está a salvo, ¿verdad? Cualquiera puede enjuiciar a la Corte Suprema, al presidente, a quien sea, ¿verdad? Y todos los días, a veces hasta los partidos, me cogen y lanzan contraacusaciones y ni se prueban. A saber qué harán los juzgados hoy, andar siguiendo legalmente tanta mentira y tanta calumnia que se sacan. Pues Emilio Solá era un escritor que salió con ese escrito publicado en defensa de un militar que se llamaba Alfred Dreyfus, acusado de espionaje injustamente. Y lo encarcelaron, lo enjuiciaron, le hicieron consejo de guerra y lo condenaron a cadena perpetua. 2 años después cambiaron al jefe de investigaciones y apareció otro, y ese nuevo, que se llamaba, creo que George Picard, descubrió la carta original que incriminaba no al coronel Dreyfus, sino a otro militar llamado Ferdinand Balsin. Él era el verdadero culpable. Y la letra era de él. Pero como ya era cosa juzgada, entonces este oficial le da a conocer el hecho a sus superiores y los militarones de arriba dijeron, no podemos hacer nada, ya, eso ya está, es cosa juzgada. Cuando un abogado escuchó eso, porque le hizo la confidencia George Picard a un abogado llamado Louis Leblanc, se enojó y entonces empezó un movimiento con los familiares del coronel Dreyfus para descubrir cuál era la verdad verdadera en este conflicto. Mandaron una carta al vicepresidente del Senado francés, que se llamaba Augusto Scherer, pero al saberse que el capitán estaba injustamente acusado, decidieron guardar el secreto, mantener la mentira. Y el caso siguió. El caso es que cuando George Picard se da cuenta quién es el verdadero culpable, sin decir nada, envía a este militar sacándolo de Francia y mandándolo lejos a servir. Mientras que el coronel Dreyfus, condenado a cadena perpetua, había sido enviado ahí en Sudamérica, una colonia francesa, no sé si llamaba Cayena, hasta ahí lo mandaron preso. Mientras la revuelta se arma varios años después, casi como 4 años después, que Emilio Solá, este literato, escribe esta primera plana en el periódico La Aurora, enero ya de prácticamente 1898, creo. Ya era el siglo siguiente, 1906. Entonces llaman a este militar condenado de regreso a Francia para hacerle un segundo juicio. Pero los militares están tan confabulados que deciden mantener el veredicto y lo vuelven a condenar. Cuando Emilio Solá hizo la denuncia, sabía que su vida estaba en peligro y se va de Francia, se exilia. Y el conflicto siguió, porque ya se había alborotado todo. ¿Quién era el que armaba todo este conflicto en contra de un capitán preso de por vida? La esposa, la familia peleando por su esposo. El verdadero culpable en buen puesto, por otro lado, y protegido. Pasan otros años y al fin se revisa el caso y se descubre que la letra de la carta realmente no era la carta del capitán Dreyfus. Total, para no hacerles más largo el asunto, a lo mejor estoy diciendo lo que todos ustedes ya saben, fue finalmente rehabilitado hasta el 12 de julio de 1906. Emilio Solá 2 años antes había muerto y por lo tanto no vio los resultados de la conmoción que causó. Y finalmente Dreyfus volvió a ser rehabilitado, no a su puesto, pero por lo menos a que se limpiara su honor. Como digo,
puede hoy parecer un caso sin mucho valor para nosotros, pero por el escándalo que la prensa armó, y desde entonces le llamaron el cuarto poder, por el poder que tuvo la prensa para lograr cambiar una conspiración de mentira y de calumnia que embadurnó al presidente, todos los ministros y todo el aparato militar y de gobierno de Francia. Bueno, esta historia larga realmente me parece a mí que usted puede leer el capítulo 7 de Juan y encuentra algo parecido. Y el párrafo que acabamos de leer apenas es un pedazo de toda una trama que se viene desarrollando contra Jesús. Y los destinatarios, los oyentes directos de este texto son creyentes. Eso me causó a mí asombro, ¿verdad? Judíos que se habían convertido a Cristo, judíos cristianos. Si usted lee más al final, en el capítulo 8, esas mismas personas no tuvieron empacho en coger piedras y estaban dispuestos a matar a Jesús, porque el diálogo con Jesús había sido demoledor, porque no habían soportado la verdad, la fuerza de la verdad en sus orejas, porque a cada acusación, a cada calumnia, a cada falsedad, Jesús resplandecía con la verdad. Y el pueblo en general se dividía. Uno decía, no, este es bueno, es buen hombre. Otro decía, no, el diablo tiene adentro. Otro, este si fuera profeta, no vendría de Galilea. ¿Cuándo ha salido algo bueno de Galilea? Otros decían, hijo de Dios mucho menos. Es más, ni siquiera es hijo de Abraham. En otra parte dice, no, tú lo que eres es samaritano. Como cuando uno dice, no, este es indio. Aquí se ve la connotación que nosotros hacemos, como si no todos lleváramos sangre indígena entre nosotros. No, es que este es indio. ¿Sabes? Me acuerdo, ya no estaba joven yo, sino que ya era papá, y yo oía a la muchachada de la edad de mis hijos decir hasta ciertas palabras que yo no sabía qué significaban, pero era siempre lo mismo, ¿verdad? Una burla, bullying, sobre la cuestión, o sea, sinónimo de indio, sinónimo de ignorante, de sucio, de despreciable. Hey, oí que decía yo, no sabía qué quería decir eso, pero era manera de ofenderse. Entonces, todo esto, esta trama se arma en el capítulo 7 de Juan, hasta que llega el punto en que Jesús va apretando tuercas y ellos también. Porque entonces la discusión llega al punto de decir, bueno, nosotros somos hijos de Abraham, ¿qué te pasa? Dudamos de que tú seas hijo de Abraham. Los hijos de Abraham son los verdaderos pueblos de Dios. Y lo decían con orgullo, con aplomo y con fuerza. ¿De dónde sacaron esa idea? De la Biblia. Ahí, si tuviera yo el tiempo, les leería todos los textos que habían acumulado en la cabeza acerca del orgullo de ser hijo de Abraham. Por eso yo no entiendo por qué muchos evangélicos, entre ellos un cuñado mío por ahí, y a veces endiosan tanto al pueblo o al país que ahora se llama Israel, que lo ciega para ver las terribles desgracias que el pueblo israelita, la nación de Israel, comete contra los árabes en el mismo territorio. No se puede cegar uno a las injusticias que el pueblo israelita, no me atrevo a decir judío, pero israelita de hoy comete contra los árabes. Yo casi creo que se están comportando exactamente como ellos sufrieron durante el Holocausto. Todas las barbaridades que ellos sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial a manos de supuestamente arios alemanes, ahora ellos las cometen en contra del pueblo árabe. Ahora, también no se crea que todo lo que aparece en Internet es verdad. Internet está igual de contaminado que la prensa del mundo. Es decir, a veces uno porque ve Internet cree que es verdad. No se lo crea. Ve críticamente el Internet también. Hay mucha propaganda en contra de intereses a veces oscuros que uno ni siquiera se da cuenta o puede identificar. Entonces los judíos habían tragado la idea que ellos realmente eran hijos de Abraham. Y de textos serios, por ejemplo, cuando Dios mandó a Moisés a decirle al faraón, le dice, dile que Israel es mi primogénito. ¿Ven qué bonita la frase? Dios diciendo, Israel es mi primogénito.
O cuando el mismo Moisés se queja de las sanganadas de su propio pueblo, les dice, así le pagan ustedes al Señor. Pueblo tonto, pueblo insensato, ignorante. ¿Acaso no es Dios el Padre que los ha creado, por no decir que los ha engendrado? O en Deuteronomio, eso está en Deuteronomio, o Isaías, cuando, hablando de la confianza que el judío promedio tenía en Dios, decía, porque tú eres nuestro Padre. Y aunque Abraham, fíjense, no nos reconozca y Israel no se acuerde de nosotros, tú, Señor, eres nuestro Padre. Desde siempre eres nuestro Redentor. O sea, de eso se alimentaba este carácter de ser hijo de Dios o hijo de Abraham. O Isaías mismo es el que dice, sí, Señor, tú eres nuestro Padre. 64:8. Y pregunta Malaquías, ¿no tenemos todos un solo Padre? ¿No es Dios quien nos ha creado, quien nos ha engendrado? Así que razones para sentirse orgullosos sí las tenían. Por eso dicen, nosotros no hemos nacido de adulterio. Y ahí le están, como decimos en salvadoreño, le están tirando fuerte a Jesús. Casi decirle, aquí, el hijo de prostituta eres tú. Nosotros no. Nosotros nunca hemos sido hijos de adulterio. Miren qué infamia. ¿Qué quieren decir? Bueno, por un lado, en el Nuevo Testamento ya aparece a Dios presentado como el esposo y al pueblo como la esposa. Pero no una esposa perfecta. Mientras el marido, Dios, es el dechado de perfección, la mujer. Y de ahí salen a veces malas interpretaciones, pero la mujer, el pueblo, como ejemplo de la infidelidad. Lean el libro de Oseas, por ejemplo, cómo Dios aparece el gran amoroso esposo, capaz de perdonar a la mujer prostituida cuantas veces ella le paga con infidelidad. Claro, la infidelidad era sinónimo de adulterio. Entonces lo que ellos están diciendo es, nosotros nunca hemos sido infieles, nunca hemos sido idólatras, nunca le hemos fallado a Dios. Pero claro, los que estamos leyendo a Juan, ya sabemos que el capítulo 7 empezó diciendo, y los judíos que habían creído en Jesús, le buscaban para matarle. Mire qué contradicción, los mismos judíos que habían creído en Jesús, a la vez estaban alimentándose de la idea de matarlo. Y el pasaje en el capítulo 8 termina, los creyentes aparecen con las piedras en las manos, listos a matarlo. Por eso me duele a mí cuando se dijo hace algún tiempo, ¿verdad?, que la iglesia es el único ejército que mata a sus generales. Creo que así era el dicho. Parece fuerte. ¿Cómo? Bueno, no sé. No es tan así, ¿verdad? Digo yo. Pero sí es cierto que muchas veces nuestra fraternidad evangélica y cristiana no siempre es la comunidad abierta para perdonar, abierta para amar, abierta para abrazar, abierta para aceptar. Y por eso es que alguna gente hasta evita la intimidad, ¿verdad? Yo no sé cómo uno puede ser cristiano, buen cristiano, y pretender ser buen cristiano y buscar no contaminarse. No, esa familia no. Es feo es eso, feo es creer que mi familia es pura salsa y las demás chimichurri tal vez, ¿verdad? Bueno, las dos cosas son buenas, pero diferentes. Entonces la infidelidad en la Biblia se llama adulterio espiritual. Cuando la nación fue infiel a Dios, fue un pueblo rebelde, se comportaron como hijos prostituidos de Dios, según Oseas. Así que lo que le están queriendo decir los judíos a Jesús es que no eran hijos de ninguna unión adúltera. En el fondo pensaban que como nación nunca se habían mezclado con otros pueblos como los galileos o como los samaritanos. Ya no eran sangre pura, se habían mezclado históricamente con cualquier otro pueblo, y no porque querían, sino por las guerras de invasión y de intercambio de población.
una de las estrategias, ya la he mencionado aquí, dura de la guerra. Uno de los presidentes mexicanos, creo que fue durante la guerra de siglo 1910, la Revolución Mexicana, los indios yaqui de la provincia de Sonora, rebeldes, armados, fueron desarmados a la fuerza y llevados hasta Yucatán, a que vieran desterrados de sus raíces para que no molestaran. Eso es una práctica que ya viene de los tiempos bíblicos, desarraigar la gente para que se desoriente. Así que la contradicción aquí es que mientras defienden a capa y espada que son hijos de Abraham, acaban de decirle a Jesús: nosotros somos hijos de Dios, nuestro Padre es Dios, y tú no eres más que un Galileo, un hijo de prostitución. ¿Por qué? Porque tu pueblo es un pueblo prostituido. Pero Jesús y el Evangelio dice, mientras estaban diciendo eso, conspiraban para matar a Jesús. Así que Jesús llega como a su punto culminante para decirles una cosa que a mi juicio es la cosa más terrible que se puede decir contra un ser humano. Piénselo bien, lo que estoy diciendo. La cosa más terrible que se puede decir contra un ser humano, se las dijo Jesús a los creyentes judíos, que lo que se descubre es que no eran tal creyentes, estaban tras otros intereses, fingían seguir a Jesús. Y entonces, no solamente Dios no es su Padre, sino ustedes, su padre es el diablo. Ustedes son hijos del diablo. El diablo los engendró, porque el comportamiento que ustedes tienen es propio de ese padre. Porque el diablo es homicida y mentiroso desde el principio. Y lo que ustedes están haciendo son actitudes de mentira y de crimen. Por eso Jesús, en el calor de esa acusación fuerte, también les dice, ¿por qué ustedes no entienden lo que les digo? Todavía como Jesús diciendo, no comprendo cómo es que, mirándolo yo como hijos del diablo y no hijos de Abraham ni de Dios, estamos hablando cara a cara, les estoy hablando la verdad, les hablo de la luz. ¿Cómo es que no entienden? Y es que lo que sucede es que a medida que han ido dialogando, las orejas se le han ido cerrando. Aquel anuncio de la radio que don Luis ha de haber inventado, conocido, no tenemos párpados en los oídos. Aquí sí. Y eso nos puede pasar a todos. Fíjense, casi que no me gusta ir a mí al Pizza Hut, al que me queda más cerca, porque la música es terrible. La ponen a un volumen que no permite hablar. Si a mí cuando voy a comer me gusta hablar. Y fue una música, ¿y eso qué es? Sospecho que es música de jóvenes, sospecho. Pero digo, hace rato que yo ya no soy joven. Ya no entiendo. No. Lo que pasa es que yo decidí ser sordo selectivamente a ese tipo de música. O no me hablen de rap. Por ahí andan unos diciendo rap evangélico. Y el hijo de un buen hermano mío, hermano en la fe, pastor por cierto, hace rap evangélico. Imagínate cómo será, ¿verdad? Si no están entendiendo, como lo digo yo, tengo que decir, si quieres estar a Cristo, ven a Él pronto quiere. Y una música monótona, ¿verdad? Con bom, 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 si quieres estar a Cristo, venga a Él, a rodillas. ¿Qué es eso? Soy sordo, selectivo para eso. Pues eso pasa. Uno puede decidir ser sordo, selectivo a las voces de Dios. ¿Y cómo acaba? Totalmente sordo a cualquier cosa que venga de Dios. Que sea, sordera espiritual selectiva voluntaria. Pero una de las cosas que el cuarto evangelio tiene, y aquí aparece también, es la manera como Jesús confrontó directamente a estos creyentes. No solamente no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, se comportarían como Abraham. Abraham fue creyente y obediente, ustedes no. No son hijos de Dios, porque ustedes dicen que yo soy hijo de prostitución y los hijos de prostitución son ustedes. Tercero, más bien ustedes son huérfanos de Dios, pero tienen papá, su papá es el diablo. ¿Por qué? Porque se comportan con las actitudes del diablo, que es criminal y es mentiroso. ¿Qué más quieren?
Claro, ellos cierran sus oídos a estas advertencias, a rectificar. Y a medida que asumen esa actitud, se van quedando sordos. Ya no oyen las voces correctas, sino las voces equivocadas. Y acaban, por fin, de ser incapaces de poner a tono sus orejas con la palabra de Dios. Por eso estoy convencido yo que a veces a alguna gente predicarle es inútil. Es inútil. Yo, por disciplina, ¿verdad?, me he acostumbrado a predicar, igual sean 2 personas o sean 10. Entonces estos judíos, como no tienen comunión con Dios, están sordos. Y por eso Jesús dice, ¿cómo es que no me entienden? Es que no conocen a Dios. Y les dice, si ustedes conocieran a Dios, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí. Miren qué bonito cómo lo plantea Jesús. Quien conoce a Dios, ama a Jesús. Y por extensión, quien ama a Jesús, ama a su prójimo. Quien ama a Dios y ama a Jesús, no puede calumniar a su hermano. No puede levantar falsos contra el hermano. No puede ni siquiera poner en duda cuando no le consta hechos y datos. Tu papá es el diablo. Eres hijo de Satanás. ¿Por qué? Por tus hechos. Son tus hechos los que hablan. Porque el diablo es el asesino desde el principio. Es padre de toda mentira. Como consecuencia, por cerrarse a la verdad, rechazan a Jesús. Y a pesar de que se identifican como creyentes, son incrédulos, son hijos del diablo, porque no confían ni en el Hijo de Dios, ni le aman, ni le aceptan. Bueno, si pensamos un poquito en estos textos y en la aplicación de nuestra vida, hemos de decir que y se acuerdan que les dije que en todos estos sermones el diablo iba a estar bailando en el mismo sermón, cosa que no hice por más de 14 años, ahora me estoy encontrando al diablo en cada sermón. Y me da gusto en el sentido de poder desnudarlo, porque a veces banalizamos tanto al diablo que a cualquier cosa le llamamos diablo. El diablo no me dejó venir a la iglesia, el diablo me puso un dolor de estómago. ¿Cómo es eso? El diablo es algo más serio. Pero lo que sí es cierto que el diablo, por su naturaleza, mata el amor. El diablo, por su naturaleza, ama la falsedad, la calumnia, la mentira, el dolo, la injuria y todo lo que conduce a la muerte. El trabajo del diablo es ese, mentir y matar. Y quien se pone a las órdenes del diablo, miente y mata. Cuando los judíos y Jesús se encuentran, es el encuentro de la mentira con la verdad. Ellos son hijos del diablo, él es Dios mismo. Por eso hay que ser cuidadosos. El otro día, no sé si fue el sermón a los niños, nos recordó una anécdota muy interesante que se llama Los 3 filtros de Sócrates. Y viene a cuento, me parece. Sócrates que no conoció a Jesucristo. Sócrates que vivió más o menos 400 años antes de Jesús. Ese Sócrates dice que un día uno de sus discípulos vino muy agitado a visitarlo y empezó nervioso a hablar de esta manera, ¿verdad? Maestro, quiero contarte cómo un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Y Sócrates lo interrumpe y le dice, espera, ya hiciste pasar a través de los 3 filtros lo que me vas a contar. ¿Los 3 filtros?, pregunta el discípulo. Sí, le dice Sócrates. El primer filtro es el de la verdad. ¿Ya examinaste cuidadosamente si lo que me quieres decir es verdadero en todos sus puntos? No, no lo he hecho. Yo te voy a decir lo que oí decir a unos vecinos. Pero entonces le dice Sócrates, quizás lo habrás hecho pasar eso por el segundo filtro, que es el filtro de la bondad. Lo que me quieres decir, por lo menos, ¿es bueno? Y dice el discípulo, en realidad no. Al contrario. Entonces lo interrumpe Sócrates. Vamos al último filtro. ¿Es necesario? ¿Es necesario que me cuentes eso a mí? Dice el discípulo,
para ser sincero, creo que no. Necesario no es. Entonces, con una gran sonrisa, el sabio le dice, si no es verdadero, ni es bueno, ni es necesario, sepultémoslo en la tumba del olvido. ¿No es cierto que hasta fuera de la Biblia hay verdaderas joyas de sabiduría para saberse conducir en el mundo? Pasar el filtro de la verdad, la bondad y la necesidad antes de decir una cosa puede ayudar a no mentir, a no esparcir rumores, a no levantar calumnias, a no generar dudas innecesarias y, por lo tanto, no ser hijo del diablo. Porque no es suficiente, hermanos míos, decir que somos cristianos. Porque se trata de probar que lo somos con nuestro modo de vivir. Decir que hemos nacido de nuevo es una cosa, pero vivir como una persona que ha nacido de nuevo porque es hijo de Dios, eso es otra cosa. Proclamar que somos parte de la familia de Dios es una cosa, pero vivir como hijo de Dios es otra cosa. No se trata de cuánto conocemos a Dios, no se trata de en cuántas reuniones religiosas participamos, ni siquiera se trata de construirnos una imagen o elevar nuestro ego delante de Dios, porque a Él no le importa. No se trata de cuántos años de nuestra vida hemos invertido en ser evangélicos y cristianos. Todo eso no es importante para Dios. Lo que Dios busca, lo que Dios espera de sus creyentes es poner por obra y en acción lo que creemos. Lo que Dios espera y busca es que los creyentes se comporten como verdaderos hijos de Dios y discípulos de Cristo. Poner en nuestros hechos por obra su palabra y atesorarla en el corazón. Y de esas dos cosas se constituye la santidad. Ese es el proyecto de vida que conduce a la vida, genera vida, hace que la vida abunde. Percibir que la vida cristiana es un proceso de crecimiento constante y permanente en santidad, sin la cual nadie entrará en el reino de Dios. Como usted puede leer en el capítulo 7 y el 8 de Juan, aquellos creyentes judíos, en vez de abrirse a la verdad y resplandecer con la verdad en sus ojos, con tal de no quedarse callados, se quedaron sin argumentos, ni lógicos, ni bíblicos, para continuar hablando con Jesús. Y como le repito, la vena central del cuarto evangelio, el evangelio de Juan, es confrontar a la persona con Cristo. Es entrar al juicio de la palabra de Dios. Dicho en palabras más simples, más cortas. Es decir, el evangelio de Juan lo confronta a usted al juicio de Dios. Y usted tiene que decidir, usted ha escogido. Por eso en el capítulo 8:48, ya cuando la olla está hirviendo, le dicen, y no tenemos razón nosotros cuando decimos que eres samaritano. O sea, buscaron cómo adosarle a Jesús cualquier etiqueta, con tal de descalificarlo, con tal de decir, no eres más que un farsante, y los farsantes eran ellos. Jesús insistió con su verdad, con su luz. El capítulo, precisamente a ellos les dice, creyentes nuevos, ¿verdad? Entonces les dice, si ustedes guardan mi palabra y permanecen en ella, serán mis discípulos. Ahí está la clave. Se trata de guardar la palabra y permanecer en ella. Guardar la palabra y permanecer en ella. Tradúzcalo a su propio testimonio. ¿Qué significa? Y por eso ellos, cuando se quedaron sin palabras, entonces querían hablar con piedras. Y termina el capítulo 8 diciendo, y todos agarraron piedras para matarle. Creyentes que recién habían hecho profesión de fe en Jesús. Pero Jesús los dejó con las piedras en la mano por una cosa que el capítulo 7 y el capítulo 8 repiten, todavía no había llegado la hora. 2 semanas más celebramos el acto más glorioso de la vida de Jesús, como su muerte en la cruz y su resurrección. Y todo este trayecto que hemos venido reflexionando en la palabra no tiene otro objetivo que invitarnos a cambiar,
de actitud, a volver al Evangelio, a hacer que la palabra de Dios sea coherente con nuestro vivir cotidiano. El Cristo de nuestra fe, el Cristo resucitado, que vino para hacer posible que la vida abunde en esta tierra, una tierra ensangrentada por homicidios, por maldad, pero aún así sigue siendo objeto del amor de Dios. Una tierra donde abundan los mentirosos, donde la calumnia parece verdad. Jesús resplandece diciendo, no, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y qué encontramos? En el ambiente lo que encontramos más ofertas de muerte, disfrazadas de bienestar. Los que sirven públicamente se presentan como si fueran sacerdotes del bienestar del pueblo. Pero lo que la prensa todos los días está demostrando que lo que están sirviendo es a sus vientres, a sus intereses. Peor aún si esos servidores son pastores. Peor aún si esos servidores pretenden predicar el Evangelio. De eso está hecho el cuarto Evangelio, confrontación del ser humano frente a Dios, que sepa que todos los días está bajo el juicio de Dios. Confesemos nuestras calamidades, nuestras debilidades, nuestras faltas al amor, a la fraternidad, o los malos pensamientos lanzados contra el que no me cae bien. Antes, acuérdese de los 3 filtros de Sócrates, y tendremos una comunidad de hermanos, una familia de creyentes, de cristianos, donde uno puede dar la vida por otro, donde uno se conduele cuando el otro llora, cuando el uno se ríe cuando el otro goza. Eso es el Evangelio, esa es la vida en Cristo.